Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse, Víctor. Gracias por conectarse también. Hoy estamos acá con Víctor presentando esta versión especial de los webinars de implementación. Así que un poco eh, sabemos que en el verano, un poco en Europa, las cosas bajan en intensidad con las vacaciones y todo eso, así que había espacio libre para hacer algo más. Y pensamos que por ahí estaba bueno hacer estos webinars en español, que sabemos que en Latinoamérica por ahí en esta época no hay tanta cultura de vacaciones, hay más gente que todavía está trabajando. Así que un poco quisimos hacer este espacio para poder hacer lo mismo que hacemos siempre, pero en español. Víctor, si quieres decir unas palabras, contarnos cómo está todo en Latinoamérica y cómo vamos con esto. Hola, gracias Alejandro. Sí, cómo no. Tenemos, en esta ocasión estoy acompañando a Alejandro en este webinar de implementación para platicarles un poquito sobre cómo vamos trabajando con la región de Latinoamérica desde el punto de vista de relaciones con el cliente de Snowmed Internacional. Hemos estado trabajando en un plan de vinculación con los países de Latinoamérica, a través del cual estamos teniendo pláticas con diferentes organizaciones que están relacionadas con la salud digital, con la interoperabilidad en la región, como son Raxel, como es el Consejo de Ministros de Centroamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo, para explorar diferentes estrategias que nos permitan llegar a ustedes con una mayor intensidad y que ustedes tengan mayor claridad en cómo pueden participar con SNOMED Internacional, o incluso si son parte del gobierno de un país, convertirse en miembros de SNOMED, países miembros de SNOMED Internacional. Nuestro último país que se unió a SNOMED Internacional como miembro fue Costa Rica en mayo pasado, y actualmente el país está trabajando con nosotros para definir su hoja de ruta y cómo van a iniciar y continuar la implementación y adopción de la terminología de SNOMED CT en el país. Ellos han estado trabajando muy intensamente y ya tienen desarrollado una buena parte de este plan de trabajo y casos de uso muy específicos definidos tanto por su Ministerio de Salud como otras instituciones de salud pública en el país. Seguimos trabajando con los países miembros. Ahora pues podemos contar con 7 países miembros que son Belice, Jamaica, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile. Vamos a estar desde el punto de vista de la jefatura o gerencia de operaciones, y desde nuestro gerente general, Don Sweet, vamos a estar visitando algunos países del Cono Sur también, acercando a la institución con los gobiernos que trabajan con nosotros desde esos países de Latinoamérica. Tenemos un planteamiento muy especial en relación con educación, y estamos cooperando con el Banco Interamericano de Desarrollo para acercar también a los diferentes países que colaboran con ellos a nuestros cursos sobre fundamentos y sobre implementación y autoría de SNOMED CT. Particularmente yo estaré visitando algunos otros países para darle seguimiento a las solicitudes, preguntas y discusiones, e incluso exploración de estrategias para convertirse en miembros de SNOMED Internacional dentro de este año, para aumentar nuestra presencia en la región. Es importante mencionar que ahora con la designación de una persona de habla hispana, y dando seguimiento a todo el trabajo que había hecho en este aspecto Alejandro López Osornio y Susie Roy, pues podemos tener una comunicación más directa, y hemos estado explorando también algunos canales no oficiales para poder estar en comunicación con nuestros miembros y con la gente que está interesada en participar. Hay interés muy importante de Ecuador para convertirse en miembro de SNOMED Internacional pronto. El capítulo de HL7 de Ecuador está trabajando muy activamente en esto, y el gobierno de Ecuador también ha mencionado su interés en darle seguimiento a esto. En México, que es mi país de origen, estamos con pláticas con el gobierno también, y nuestro CEO estuvo en una visita y platicamos con el secretario de Salud Federal,
y hubo una instrucción para darle seguimiento a la probable participación como país miembro de México pronto también de SNOMED Internacional. Pronto estaremos o continuaremos la participación de SNOMED Internacional en las Conectatón de Raxel. Vamos a estar en Panamá la semana que entra, Alejandro, tú y yo, Estaremos. y ahí daremos seguimiento y podemos estar presentes. Y cualquier comentario o duda que tengan se pueden acercar conmigo o con Alejandro, los países que van a estar representados, y podemos platicar abiertamente y en persona en en esta reunión, en esta conferencia que es muy importante, en esta reunión técnica de la Conectatón 2026 en Panamá. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, estamos trabajando también directamente con los países que tienen actualmente un Centro Nacional de Referencia de SNOMED, y estamos formando un grupo de cooperación de países hispanoparlantes para poder participar en conjunto en las actividades y procesos de SNOMED Internacional como un conglomerado de países con los mismos intereses, la misma cultura y las mismas necesidades. Bueno, quedo a sus órdenes. Pueden comunicarse conmigo diferentes vías a través de Snowman Internacional, y los dejo con Alejandro que continúa con el webinar de implementación. Gracias a todos. Gracias, Víctor. Buenísimo. Bueno, un poco la idea de hoy es ir repasando. Como les contamos, estos webinars están organizados por el equipo de implementación, en el cual estoy yo, con Ana y con Kai, un equipo multidisciplinario, en el cual yo tengo un enfoque un poco más clínico, soy médico y informático. Ana es más de educación informática, Kai es informático puro. Entonces somos un equipo que apoyamos a los proyectos, a los países que van en este proceso de adopción de la terminología, especialmente en la parte técnica, cómo lograrlo y cuáles son los pasos para que quede bien, ¿no? Y somos un área dentro de SNOMED, junto con el área técnica, educación, mapeo, contenido. Ustedes ven que es muy grande. Customer Relations, está Víctor, por ejemplo. Entonces es cómo se organiza SNOMED, y esta es nuestra área dedicada a apoyar a las implementaciones. ¿Cómo logramos apoyar las implementaciones? Somos los que publicamos y mantenemos las especificaciones de la terminología, de cómo se distribuye, cómo se implementa, las guías de implementación. Tenemos links y vinculaciones a todos los derivados del nombre que se van generando, que son los refsets, los mapeos. Tenemos herramientas que desarrollamos en el equipo de implementación y otras que son parte del equipo técnico. Tenemos vinculaciones y explicaciones de todas esas herramientas y un montón de recursos de aprendizaje que el grupo de educación va publicando, como el curso de fundamentos o el curso de implementación, que son muy buenos, son cursos gratuitos para las personas que están en países que son miembros de SNOMED, y que realmente está bueno aprovecharlos. Y déjame poner esto acá arriba, si tengo que ir para el lugar correcto. Ahí está. Entonces, bueno, ayudamos a los países que están desarrollando una estrategia de implementación de SNOMED, que desarrollan artefactos terminológicos, que quieren implementar, que quieren integrar SNOMED en las terminologías, etc. La idea es educar, enseñar y comunicar estas mejores prácticas de implementación. Por eso hacemos los webinars. Los webinars surgieron de esta idea de ir contando distintos casos de uso, y a veces nosotros generamos herramientas y demostraciones basadas en los casos de uso. Entonces la idea era que en estas demostraciones habláramos de uno de los casos de uso, mostrar como las mejores prácticas técnicas y revisar un poco y jugar con la demo relacionada con eso. Estoy viendo a ver si se escucha. El- los temarios, como ven, este año, estos son los temas que se tocaron y los que se van a tocar. Y como contaba antes, siempre julio y agosto quedaba el bache. Dijimos, bueno, hagamos los tres primeros en julio y los tres segundos en agosto, y que julio y agosto funcionen como este repaso en español. Como ven, la presentación está en inglés, porque todos nuestros materiales de nombre están en inglés, pero igual pensamos que con una presentación en español, como hacemos ahora con Víctor, igual era útil para la comunidad en español, y lo hace más fácil de acercarse, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es esta parte de data entry. Voy rapidito para no tratar de llegar a todos los temas, porque como estamos viendo tres webinars o cuatro, porque inclusive pusimos el de alergia de diciembre del año pasado, no tenemos tanto tiempo. Entonces, bueno, parte del misterio de la implementación de Snowman es este: es cómo alguien que está trabajando en una computadora puede encontrar el código correcto de Snowman en medio de toda la terminología. O sea, Snowman tiene millones de términos, tiene un millón y medio de términos, tiene 300.000 conceptos,
y alguien tiene que, escribiendo un texto, encontrar lo que sería esa aguja en el pajar, que es el término que él está pensando. Él está viendo en el paciente una situación clínica y está buscando dentro del nombre cómo representarla. ¿Sí? Cuando la representa, esa situación clínica queda representada con todas las vinculaciones de la terminología, de la ontología, las relaciones, los atributos, las jerarquías, todo lo que ustedes ya conocen. Pero el misterio es cómo encontrar la correcta, ¿no? Y hay como dos casos de uso muy diferentes, que uno es el uso interactivo de una búsqueda de Snowden y otro es el uso en un proceso automatizado por lotes para codificar información antigua, información que ya está registrada, ¿no? Entonces uno es como codificación automática y el otro es un uso interactivo, ¿no? Vamos a ver un poquito de los dos, un poquito más enfocados en el interactivo. Y interactivo es lo que uno hace cuando está frente al paciente, por ejemplo, ¿no? En una consulta ambulatoria, pero puede ser en un escritorio cuando está viendo un paciente que está internado. Pero en una consulta ambulatoria uno está frente al paciente y mientras conversa, mientras charla, mientras va eh, recabando la información, tiene que buscar algo. Entonces necesita ciertas características, tiene que ser muy rápido. ¿Sí? Lo que busco, las opciones que veo cuando busco algo, tienen que ser todas relevantes. No puedo ver cosas extrañas que no entiendo por qué están ahí. La forma en que están ordenados los resultados tiene que ser intuitivo, me tiene que permitir encontrarlo. Y tiene que tener un proceso para ir refinando la búsqueda. Vamos a explorar un poquito estas características, que son, por ejemplo, ¿qué quiere decir que sea rápido? Rápido es que la respuesta, la latencia del servidor sea rápida, por supuesto. Cuando yo escribo algo, el resultado venga rápido, pero también quiere decir que que no tenga que escribir toda la palabra, por ejemplo. Entonces, una de las técnicas más antiguas de búsqueda en estas terminologías que se refinó en el Reino Unido, esto, ustedes saben que uno de los precursores de Snowden son los read codes, son las versiones anteriores de Snowden y los read codes, que son unos códigos de atención primaria de inglés en el Servicio de Salud Inglés, en NHS, que se usaba durante los 90 y antes también me parece. Entonces, esos eran términos muy clínicos. Entonces, desarrollaron una forma de buscar que realmente quedó como la forma más cómoda y más recomendada, que es el Word Prefix Any Order. Se llama así, prefijos de palabras en cualquier orden. Es un algoritmo de búsqueda. Entonces, lo que me permite es que yo tipe myoinf, por ejemplo, infarto de miocardio, myoinf, y eso me va a encontrar infarto de miocardio. Y si escribo inf mío, también me lo va a encontrar, porque el orden de las palabras es irrelevante. Y el hecho de tipear o escribir solo las primeras letras de cada palabra es muy bueno porque te resuelve las derivaciones. A veces algo puede estar en plural o en singular, puede estar como transformado con una terminación diferente. Entonces, buscar el inicio realmente es bastante cómodo para, para resolver toda esa variabilidad del texto libre, ¿no? Por supuesto que no importan los acentos, entonces también no hace falta que uno ponga el acento correcto. Si el servidor de terminología está correctamente configurado, uno pone uret y pega con ureter, aunque no ponga el acento en la E. Y esto es algo que es muy cómodo y el médico que está enfrente de un paciente lo valora mucho porque no tiene que escribir tanto, ¿no? Y a su vez que lo que yo busco tenga que ver con lo que estoy queriendo hacer, con mi intención. Entonces, esto de constraint matching, de restringir el macheo, restringir la coincidencia, quiere decir que si yo busco en un campo, que es un campo donde tengo que ingresar diagnósticos, las opciones que me tienen que mostrar tienen que ser diagnósticos. Parece simple, pero en realidad Snowden es una gran terminología que tiene diagnóstico, procedimientos, medicamentos, estudios, todo. Entonces es necesario pensarlo y refinarlo, es decir, este campo se va a dedicar para esto, entonces solamente muestro esto. Este campo se va a dedicar a procedimientos, solo muestro procedimientos. Entonces ahí uno puede incluso ir un paso más allá y decir tal vez algún tipo de diagnósticos no los quiero incluir, los que tienen severidad porque tengo un campo separado para la severidad, los que tienen lateralidad porque tengo un campo separado para la lateralidad. Uno puede ir jugando y ser más restrictivo aún y ir tratando de decir, bueno, quiero ver solamente esta parte de la terminología. A veces se piensa si conviene tener diagnósticos restringidos por especialidad. A veces depende del caso, a veces está bien, a veces está mal. Los médicos a veces, aunque tenemos una especialidad, tenemos que diagnosticar cosas que están en otras especialidades porque funcionan como factores de riesgo, por ejemplo. Entonces no siempre es posible restringir por especialidad. Pero cuando es posible también está bueno porque se restringe mucho los resultados. Y la forma de ordenar, esto
asociado a esta búsqueda por tres letras, que es tan importante en cualquier orden, más esta búsqueda restringida a un campo, a un dominio, tiene que estar bien ordenado. Y una forma de ordenar que también fue saliendo de la comunidad con el uso es esta de lo más corto primero. Y es muy interesante porque si yo busco colorectal en diagnósticos, colorectitis es la más cerca, colorectal cáncer es la siguiente. Y metastasis, cancer of colorectal está más abajo. Como yo busco por inicios de palabras, las más cortas son más parecidas a lo que yo escribí. Entonces es un algoritmo que es interesante porque ordena por significado, por mayor similitud semántica, en mayor superposición entre mi cadena de búsqueda y el resultado. Eso implica que es más parecido. Y en general tiene muy buenos resultados. Hay una salvedad que ustedes van a ver, que si uno escribe algo y machea con un sinónimo, lo ordena de acuerdo a la longitud de ese sinónimo que coincidió, porque es la equivalencia semántica, ¿no? O sea, yo escribí unas letras, pegaron con este sinónimo, y este es el que va a contar para el orden. Pero después, en la lista me muestra el preferido. En esos casos, a veces puede ser que un preferido más largo quede más arriba, pero ese orden más arriba era porque el sinónimo era cortito. Entonces está bueno tenerlo en cuenta para ver cómo es. Hay otras estrategias, hay gente que por ahí se lo voy a condimentar esto del orden y decir, si un término es muy usado, lo pongo más arriba. Si un término tiene alta prioridad porque queremos que se registre, porque es una prioridad sanitaria en mi institución, le doy un poquito más de puntaje. O alguna preferencia del médico, que dice, esta lista son diagnósticos que importa ver más destacados. Entonces ahí uno hace un score más amplio que no tiene solamente la longitud, sino que está multiplicado por algunos factores como la frecuencia, la prioridad o las preferencias. Y luego está este proceso de refinamiento, que esto es lo que por ahí uno en general dice que no hace falta explicarle a los médicos que está usando SNOMED o qué es SNOMED, porque tiene que ser intuitivo. Los médicos tienen que ir, escribir y contar las cosas y no hace falta que entiendan que es una ontología, que tiene relaciones, etc. Después, cuando ese médico quiere hacer investigación, cuando el médico quiere hacer estudios de calidad, gestión sanitaria, ahí está bueno que sepa SNOMED, porque es el momento en el cual puede como aplicar extraer el mayor beneficio de la terminología. Pero el médico que está atendiendo y hace nada más que eso, la interfase debería guiarlo para entender lo que tiene que hacer. Sin embargo, está bueno educar en este ciclo, en este ciclo iterativo, este loop de búsqueda, ¿no? Explicarle que es mejor buscar por prefijos, sino escribir la palabra completa, explicarle que el orden no importa de los prefijos, y luego decirle, bueno, tenés que escribir los prefijos, mirar lo que sale, y si lo que sale no es lo que querés, cambiar un poquito los prefijos. Por ahí agregar otro, por ahí sacar un prefijo, por ahí agregar una letra más. Capaz que las tres primeras letras generan confusión, entonces agregas cinco letras, porque esas te filtran exactamente al tipo de palabra que vos querés. Entonces está bueno que si el servidor es muy rápido, como decíamos primero, es muy fácil ir cambiando los prefijos, ver cómo va cambiando la lista y encontrarlo. Y ese ejercicio de refinamiento continuo es algo que realmente es interesante y deseoso de hacer. Entonces, bueno, ahora pasemos a las demos para ver cómo se ve. Esto que vimos se ve de distintas maneras, desde adentro de formularios hasta adentro de listas de problemas, hasta, vamos a mostrar un ejemplito del otro que es la codificación automática, después vamos a ver un poquito. Entonces, si quieren, vamos a abrir ahora esta demo, que es la del EHR Lab. Déjenme, estoy tratando de mover los overlays de Zoom para que no. Ahí está. Entonces, cuando ustedes entren acá, esta es la dirección, yo después la voy a compartir. La voy a poner ahora en el chat, si no, a ver si me pueden ver. No hace falta que entren ahora, lo pueden ver después, pero es una demo libre que tenemos. Voy a limpiar todos los datos de pacientes. Tiene un montón de cosas, pero la demo, porque lo usamos para distintos ejemplos, sobre todo cuando trabajamos con desarrolladores de historia clínica, con países que están haciendo guías, etc. Pero la idea es que es una historia clínica electrónica virtual, educativa, se usa para hacer demostraciones, para mostrar mejores prácticas, y que se ejecuta completamente en el navegador. Cuando ustedes acceden, ese código se descarga en el navegador y está corriendo en el navegador. No están guardando ningún dato en el servidor. Hay formas de usar servidores file, pero en la forma normal, así como aparece, dice local storage mode y quiere decir que está guardando en el servidor. Y la idea es que la usemos con pacientes simulados. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle acá que vamos a generar, qué sé yo, 100 pacientes. ¿Sí? Y ponemos generar pacientes. Ahí podías poner la edad, el sexo, la cantidad de problemas.
restricciones, y se generan pacientes que tienen que ver con la edad, ¿no? O sea, con diagnósticos precargados que tienen que ver con la edad, basados en algunos estudios que determinan la carga de enfermedad para cada edad y para cada sexo. Entonces, por ejemplo, acá vemos una persona de 56 años, masculino, que tiene una rinitis gaseosa y una flebitis. Bueno, y ahí están los ejemplos de cómo acá está usando los atributos del concepto para localizarlo en el cuerpo. Como la flebitis no tiene localización, apunta al sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular va al tórax, digamos, ¿no? Pero si tuviera flebitis en un miembro, aparecería el puntito en el miembro. Y así tenemos una simulación de una historia clínica donde podemos ver esto que estábamos hablando de estos procesos de entrada de datos. Entonces, el principal lugar donde lo vamos a ver es en la lista de problemas, ¿no? Y en la lista de problemas uno puede decir, acá está con los problemas que ya tengo, y tengo todas las opciones de agregar otras cosas. Pero vamos en principio a agregar una condition que es un diagnóstico, ¿no? Entonces, si yo acá pongo, como le decíamos antes, neoinf, sale miocardio infarction, ¿sí? Infarto de miocardio. ¿Sí? Y puedo agregar la condición y automáticamente queda acá guardada y ya veo el mapeo así de 10. Esta es la experiencia de codificar con los nombres. Uno puede escribir asma así completo, pero si uno pone así, eso ya se queda tranquilo, es lo mismo, ¿no? Y si yo quiero ver un asma alérgica, pues pongo asma al y queda asma alérgica. Y si yo pongo al adelante, queda allergic asthma, es lo mismo, digamos. Cualquiera de los dos da los mismos resultados. Y si yo en este campo pongo append, por ejemplo, me sale apendicitis. ¿Sí? Entonces lo elijo y lo agrego y veo el diagnóstico agregado. Se agregó, se me quedó colgada en la pantalla. Ah, sí, ahí está, no lo veía. Sí, sí, está ahí. Y si voy a procedimientos en lugar de a diagnósticos y pongo la misma cadena de búsqueda, append, sale pentectomía, salen resultados diferentes. Y los dos son campos que buscan el nombre. ¿Cómo es esto? Acá hay un icono de la I de información que nos muestra cómo es la restricción de ese campo. Entonces, este campo está restringido a los descendientes de procedimiento. Esta notación es la notación clásica de SNOME para hacer restricciones, que tiene el menos que, quiere decir descendientes. Este es el concept ID de procedimiento. Y entre pipes se pone un texto, que es el texto que ilustra cuál es el concepto. En este caso es procedimiento. Y si vamos a la parte de Add Condition y tocamos acá, vemos que está vinculado con Clinical Finding, otra parte de la terminología. Si vamos a Add Medication y toco en la I, está vinculado con producto biológico farmacéutico que tenga un ingrediente activo, cualquiera. Esto es una restricción más avanzada, no es solamente los descendientes del producto, porque ahí hay muchas categorías, ¿no? Entonces, si yo, ahí podría estar atenolol solo, o podría estar producto usado para la prevención de algo. Entonces, para evitar esos agrupadores que no son tan clínicos, acá la restricción dice cualquier producto farmacéutico, los descendientes, dos puntos, pero que tenga un atributo de ingrediente activo que tenga cualquier valor, que tenga algún ingrediente activo. Si no tiene ingrediente activo, no lo incluyes. Entonces, acá, cuando yo busco atenolol, me salen directamente los que tienen ingrediente activo y potencia, ¿no? Entonces yo pongo, por ejemplo, atenolol 50 miligramos. Ya puedo decir que lo indico por el infarto de miocardio y que le doy un comprimido cada 24 horas. Y lo agrego, y queda agregado acá. ¿Sí? Entonces cuando voy a verlo en el sumario, acá vemos las cosas. Por ejemplo, la apendicitis va al abdomen, el infarto de miocardio, el atenolol y la flebitis van al tórax. Y esto usa los atributos para vincular. Esto es un ejemplo de ingreso de datos a través de lista de problemas, que es la forma por ahí más simple o más tradicional, donde vemos estos distintos campos de ingreso y cada uno con su propia restricción, diciendo acá ingreso de diagnósticos, acá procedimientos, acá medicaciones o vacunas, por ejemplo, etc. Hay otra forma más tradicional que es la del encuentro, tener un formulario de encuentro. Si el formulario de encuentro es similar, acá están las restricciones de cada campo. Es un formulario corto, pequeño, que tiene el motivo de consulta. Y para el motivo de consulta dice que puede ser un hallazgo clínico. Acuérdense que no es nombre. Los hallazgos clínicos son lo que vendrían a ser síntomas y diagnósticos.
hallazgos clínicos tiene dentro otra jerarquía más que son los disorders, que son los trastornos. Los trastornos son el diagnóstico tradicional. Por ejemplo, el asma es un trastorno, la apendicitis es un trastorno. La presión arterial elevada es un hallazgo. La hipertensión arterial esencial es un trastorno. La palidez es un hallazgo, la anemia es un trastorno. Pero son todos hallazgos clínicos y todos los trastornos son hallazgos clínicos, ¿no? Para tenerlo así. Pero bueno, el motivo de consulta puede no solo ser un hallazgo clínico, sino puede ser un procedimiento o una situación con contexto explícito, que esos son códigos de SNOMED que se usan para antecedente de historia pasada de, son conceptos que no aplican directamente a este paciente o a este momento o eventos, ¿no? Estos son todo lo que puede haber ahí. Y luego tengo un campo de diagnóstico, donde puedo poner el diagnóstico, tengo un campo de procedimiento que está restringido, acá está el filtro de diagnóstico y el filtro de procedimiento. Entonces, cada uno de estos campos se llena por separado. Y uno cuando va a escribir encuentra cosas. Yo acá pongo, como hicimos antes, yo pongo apendicitis y acá le pongo apendectomía, ¿sí? Puedo agregar otro y ponerle dolor abdominal, abdominal pain, ¿sí? Y queda así. Perfecto. Eh, y cuando puedo poner acá, guardar el encuentro, y esto se guarda como un encuentro, ¿sí? Donde no tuve motivo de consulta, pero tengo el diagnóstico y los procedimientos. Una cosa que no expliqué es que esto sí se puede ver en español. Entonces vamos a volver a la lista de pacientes. Ustedes pueden ir acá. En vez de edición internacional, pueden elegir la edición, la Spanish Edition. La Spanish Edition no es de España, sino es la en español. La de España no está acá, pero cuando esté va a decir National Spain Edition o algo por el estilo. Entonces, la edición en español que se usa en toda Latinoamérica y España como base de las terminologías y después cada país las refina un poco más. Así que es internacional. Al traducirlo al español, automáticamente tradujo también la pantalla. Esto va cambiando de a poco, así que no siempre están todos los cartelitos traducidos, pero podemos ver el historial clínico de esta manera. Y ahora cuando buscamos acá, si yo voy a lista de problemas y pongo agregar condición, eh, puedo poner neumo. Siempre que cambie de servidor, a veces tarda un poquito más. Ven que está todo en español. Neumonía, y si pongo vir, neumonía viral, neumonía viral congénita. Este es un ejemplo de algo, por ejemplo, que parece más largo y uno dice, ¿por qué aparece ahí si es más largo? Eso pues seguramente dice SIDA el otro, y si usara la palabra SIDA sería más corto que congénita, o igual de largo que congénita. Entonces, acuérdense que cuando ven alguna anomalía así en el orden, es porque en realidad está macheando con el sinónimo y está presentando el, el término preferido. ¿Sí? Y ahí aguardo otra más, de manera con SIDA y tengo el código de SIDA y todo. Esta es la forma más tradicional que ustedes van a ver de codificar, que es por lista de problemas o por formulario, el formulario básico. Vamos a ver un formulario de alergia que es más avanzado. Así que hacemos un cachito más a la presentación y si tengo que mover la... Ahí está. Ahí está. Entonces, y quisiera mostrarles también, antes que eso, la parte de IA, que es como la forma al revés. Esta entrada de datos por IA es una simulación también, así como tenemos pacientes simulados, tenemos IA simulado. Ustedes saben que el consumo de IA tiene costos y genera alternativas. Así que lo que hicimos fue hacer como una mock-up, se llama una demo, donde agregamos texto de muestra. No hay un modelo verdadero de detección de texto por detrás. Estamos jugando con eso, tenemos experimentos, cosas para mostrar después en otro webinar. Pero esto lo que hace es agregar un texto clínico y proceder a la autocodificación. Y trata de mostrar un poco cómo va a ser esto en el futuro. La idea de que en lugar de tener que elegir formularios, o en lugar de tener que buscar etiquetas una por una, uno puede, perdón por tener la situación, puede escribir libremente el texto tal cual lo escribiría en una nota clínica y un proceso por detrás detectaría estas entidades clínicas adentro de la nota y las destacaría de esta manera. Y prepararía la lista de problemas que va a agregar. Entonces le digo, bueno, infarto no lo agreguemos porque yo ya lo tengo, esto lo puedo agregar, esto no lo tengo y el metoprolol no lo quiero agregar. Y automáticamente abajo va buscando de llenar el formulario clínico. Entonces uno pone guardar todo en el paciente. Esto genera un formulario clínico cargado. Si voy a encuentros clínicos, uno tiene acá el encuentro cargado
Y cuando va a la lista de problemas, tengo todos los procedimientos y problemas nuevos que cargué. Entonces, lo que trata de mostrar esto es cómo lentamente estamos yendo este camino en el cual no solamente tengamos codificación interactiva con formularios o con listas, sino que también tengamos esta codificación asistida por detección de entidades clínicas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver a la presentación para ver la otra parte. ¿Cómo se implementa esto? ¿Cómo logro que en una pantalla haga eso? Porque la demostración lo que hace es tratar de hacer lo mismo que podrían hacer los desarrolladores en sus organizaciones, en sus ministerios, en sus hospitales, en sus empresas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que hay detrás de lograr estas búsquedas? Hay distintas formas de lograr lo mismo. Por ahí la que recomendamos nosotros, con más energía, porque facilita mucho, porque tiene mucho prearmado, es usar servidores de terminología FHIR. Se pueden usar bases de datos, se pueden usar algunas cosas del lado del cliente, etc. Y lo automático de IA al final estaba al final de esto, que me adelanté un poquito. Pero bueno, el servidor de terminología es como la base. Inclusive ese ejemplo que vimos de IA está usando el servidor de terminología por atrás, porque lo que hace es detectar los problemas en el texto, buscarlos en el servidor de terminología y simular lo que haría un humano tratando de buscar la palabra más indicada para representar el término clínico en el servidor y obtener el código del servidor. Uno lo que no hace es preguntarle a ChatGPT un código de nombre, que lo recuerde de su set de entrenamiento, por eso siempre falla, porque como va generando el texto carácter por carácter, genera los números, carácter por carácter, genera cualquier número, a menos que sea un número que usa mucho, que sea muy conocido. Entonces, a la IA se le explica cómo usar un servidor para que lo use igual que una persona, ¿no? No se le pregunta por código, así que no se invente. Entonces, la clave en general es usar un servidor de terminología. Vamos a ver las dos opciones igual. ¿Qué quiere decir usar un servidor de terminología? Significa que el servidor de historia clínica, cada vez que yo escribo algo, le va a pedir algo a un servidor de terminología y el servidor de terminología le va a ofrecer los resultados. Si yo voy acá a ver cómo funciona esto, yo puedo ir a la lista de problemas, puedo abrir esto que es la consola del navegador. Si acá yo veo todas las transacciones que está haciendo este navegador. Y yo escribo acá sarampión, ¿sí? Acá tengo un filtro, ahí está. Y aparecen estas opciones. Si yo toco acá, esta es una transacción que es una transacción FIRE hacia el servidor que está pidiendo los macheos con sarampión. Acá vemos que está usando la edición en español, está usando la versión de mayo del 2026 y está explicando que el filtro es sarampión y le está pidiendo los 50 primeras opciones. Todas estas 50 están acá. ¿Sí? Si yo voy acá a donde dice Preview y veo la expansión de este value set Fire, esto es una expansión Fire de un value set virtual. Y el value set virtual está definido por la restricción que le dimos, que son todos los conceptos de Snowmed que son descendientes de hallazgo clínico. Y acá tenemos todas las opciones: sarampión, rubiola, sarampión atípico, sarampión, rubiola, sarampión atípico. ¿Sí? Acá ven cómo funciona la búsqueda por detrás. Esto lo que tiene es que es muy simple de hacer porque los servidores de terminología son open source o en general hay comerciales también, pero si ustedes quieren ir por un camino de usar herramientas de acceso libre, ustedes tienen acceso libre a la terminología de SNOMED porque están en un país miembro o porque tienen una licencia. Entonces pueden descargar la terminología de SNOMED, son los archivos de release, y luego descargan esa aplicación que es el servidor de terminología, como el Snowstone. Y ese servidor se instala y les permite acceder al contenido de SNOMED de una forma muy simple. ¿Sí? Entonces, usando un servidor de terminología, ustedes pueden insertar sus propios value sets, pueden acceder a todo lo que ya existe, tienen realmente un montón de beneficios. Los servidores son muy rápidos, pues tienen bases de datos muy optimizadas para la búsqueda de Snowmed. No tienen ustedes que romperse la cabeza optimizándolo, ya está optimizado. Usa todas las mejores prácticas para el macheo, eso de el prefijo de todos los términos sin importar el orden, usa el orden correcto, soporta múltiples lenguajes, como les mostré, yo pasamos del inglés al español, y eso es un parámetro del servidor. Yo le puedo decir, en este servidor quiero ver esto con este idioma. Y todo eso viene gratis, de un día para otro lo tienen disponible, ¿no? Se integra como ustedes ven, por llamadas REST, que es la forma más normal de integrar servidores y aplicaciones, ¿sí? Pero bueno, uno a veces tiene una herramienta que ya existe, que existe hace mucho tiempo, y que no está preparada para acceder a servicios REST, por ejemplo.
Entonces tiene algunas restricciones. Cuando uno tiene esas restricciones y no puede modernizar esa herramienta, eso es algo que va a ir cambiando, porque también con la IA cada vez es más fácil migrar a herramientas de tecnología más modernas. Pero si uno está restringido por la tecnología que tiene y necesita hacer una base de datos, por supuesto que se puede poner todo el contenido de un servidor dentro de la base de datos. Se pueden descargar los archivos. Cuando hacen eso tienen que asegurarse no solamente de buscar por el término preferido, sino buscar por todos los sinónimos y ver todos los temas de performance. Lo que tiene el servidor de terminología es que ya está muy ajustada la performance. Y ahí el desafío es implementar el multiprefix. O sea, no es difícil implementar una búsqueda por prefijo sin importar el orden, pero es mucho más fácil usar el servidor que implementarlo uno mismo. En general requiere usar índices, entonces en general requiere importarlos, el release de Nomad, duplicar todo el contenido en índices que están ajustados para la búsqueda por palabras y funcionan muy bien. Entonces, si ustedes tienen una base de datos y tienen que buscar en la base de datos porque no tienen otra alternativa, es posible importando los datos de Nomad adentro de la base de datos y haciendo las búsquedas por SQL en lugar de hacer las búsquedas por servicios REST. Es más complejo, es más trabajo, pero a veces son las limitaciones que uno tiene. Entonces, bueno, tratar de romperse la cabeza a ver cómo dar soporte a todas estas mejores prácticas. Porque Nomad es grande, entonces si no implementamos las mejores prácticas, si no lo hacemos rápido, si no tenemos el orden correcto, si no podemos buscar por multiprefijo, se hace un poquito más difícil de usar. Entonces, la idea es buscarlo de esa manera. Y la opción más simple por ahí es decir, yo la verdad no tengo un servidor, no tengo una base de datos, no puedo hacerlo, pero si yo manejo listas cortas, las puedo poner en la web en una especie de combo de seleccionador, en un autocomplete o algo, y busco directamente en la misma aplicación, sin tener una base de datos. Esto se puede aplicar para casos de uso que tengan sets muy, muy chiquitos, ¿no? A veces tengo un formulario y cada opción de formulario tiene 15 opciones. Bueno, esas las puedo poner adentro del frontend, digamos. Puedo diseñar una aplicación que no tenga ni servidor ni base de datos con códigos terminológicos y que solamente el propio formulario tenga las opciones incorporadas. Se puede hacer en estos casos donde no hace falta acceder a la terminología completa. Y esto que vimos, que fue esto de la codificación por IA, se implementa en forma parecida. Hay que separar dos pasos, ¿no? Una es extraer los códigos y otra es poder buscarlas en un servidor de terminología, ¿sí? Entonces, la idea es que el sistema de IA, sobre todo lo que estamos haciendo últimamente, es que tiene que eh, extraer los términos de un texto largo y decir, esto es un término clínico, esto es un término clínico, esto es un término clínico, y después tiene que ir al servidor de terminología y tiene que buscarlo como si fuera un humano. Es decir, acá me pusieron neumonía, ¿cómo se dice esto en el nombre? Y usar esos servidores para buscar la palabra neumonía, ver las opciones, elegir la más correcta y usarla para codificar. Tiene que repetir lo que haría un humano, ¿no? Y, y a su vez, en ese proceso tiene que entender el contexto. Es muy importante que estos sistemas de codificación automática entiendan cuando algo está negado, cuando algo es incierto porque está sospechado o es posible, cuando le sucede al paciente o es una enfermedad que no es del paciente, que es de un familiar, cuando es actual o cuando es pasado, cuando un procedimiento se realizó o se va a realizar en el futuro, etc. Ese contexto es muy importante capturarlo. No me tiene en la jerarquía de situaciones con contexto explícito, permite decir sospecha de asma en lugar de asma. Por ejemplo, está precombinada estas opciones de la enfermedad asociada a un modificador, digamos. En general, es más fácil si eso lo tienen, no usar esa jerarquía de situaciones, sino codificar las sospechas como un atributo del modelo de información, ¿no? Donde uno dice, este es el código y está sospechado. ¿Qué es lo que hace Fire? Fire Condition, uno tiene distintos tipos de modificadores que pueden afectar eso, la severidad y todo eso. Y en general es más fácil hacer eso. Entonces, bueno, ahí vieron cómo todas estas mejores prácticas, cómo se implementan en la realidad. Y luego vamos a un caso real más complejo, ¿no? Como fue el que presentamos en diciembre del año pasado sobre registro de alergias. Esto se desarrolló a fines de 2024 y se fue avanzando. Y como ustedes saben, el SNOMED es una terminología clínica que tiene una gran influencia por la experiencia de los usuarios de SNOMED y por la experiencia clínica, ¿no?
Entonces se formó un grupo de intolerancia y alergias, que empezó a evaluar cuál es la mejor forma de registrar intolerancias y alergias con SNOMED-CT. Y después de las reuniones de esos grupos, que duró como un año, se fueron elaborando las mejores prácticas, se mejoró el contenido de SNOMED, se ajustó, o sea, lo que viene de esos grupos es muy interesante porque a veces implica que SNOMED sube su calidad para cumplir con las mejores prácticas que proponen estos grupos, y luego se genera un documento donde se explica cuál es la mejor forma de usar SNOMED para ese caso de uso, y en general hacemos una demostración para verlo en vivo, digamos. Entonces este grupo creó esta guía, que es la guía de implementación para alergia, hipersensibilidad e intolerancia, que la pueden leer, es muy interesante y es muy precisa. Y básicamente los conceptos básicos que tiene es que se utilizan estos conceptos de SNOMED que están categorizados por tener un proceso alérgico. El proceso alérgico o este proceso de hipersensibilidad son conceptos que se crearon para poder catalogar los hallazgos clínicos o los trastornos que tienen esto. Entonces, tienen una alergia tiene un agente causal, que es lo que produce la alergia, y tiene una forma, un proceso, un mecanismo, que es un mecanismo que tiene que ver con hipersensibilidad, que puede ser alérgica, de contacto, no alérgica o de sensitización. Esos son los distintos. Entonces, cuando vemos un concepto de alergia en SNOMED como alergia a un hongo, eso es un tipo, perdón, alergia al mold. El mold es como el hongo de humedad que está en las paredes, ¿no? No me acuerdo el nombre preciso. Ese hongo de la humedad, uno puede ser alérgico, tiene una definición clínica. Es un tipo de alergia a hongos, en general, junto con la alergia a otros hongos, y tiene dos atributos principales. Tiene una realización, que es el proceso alérgico. Este es el atributo que dice el proceso de este trastorno o este hallazgo es un proceso alérgico. Y ahí puedo identificar a todos. Y tiene un agente causal que es el antígeno del mold, de este hongo de la humedad, ¿no? Que es una sustancia que también está en el SNOMED. Entonces, cualquier contacto con esta sustancia, si esa sustancia es parte de una medicación, o si esa sustancia está en un dispositivo, o está descripta en un ambiente, automáticamente puedo mostrar una alerta, por ejemplo, porque esto puede ser se puede producir este efecto. ¿Y cómo representar la alergia? Porque la alergia tiene un montón de atributos, hay muchas formas de decir cómo describo una alergia. Este grupo se inclinó por seguir, también dieron también feedback a Fire para decir, bueno, utilicemos la forma que está usando Fire para definir una alergia. Y lo que hicieron fue ver todos los atributos de la alergia y entender qué códigos de Snowmel aplican a cada uno de los atributos. Entonces, por ejemplo, cuán crítica es la alergia puede venir de Snowmel, el código de la alergia que viene de Snowmed, etcétera, la reacción, cuál es el tipo de reacción, etcétera. Entonces, cada uno de esos campos que está vinculado con Snowmed se vinculó con Snowmed y se pudo implementar. Entonces, ahora les puedo mostrar una demo de cómo se registra una alergia en Snowmed. Vamos a ir a un paciente limpio para que sea más fácil. Vamos a Michael Jackson. Combina palabras, nombres y apellidos al azar. Bueno, nos tocó Michael Jackson. Entonces vamos a la lista de problemas y vamos a decir que vamos a agregar una alergia. La alergia, en lugar de ser un campo de búsqueda, que podría serlo, pero en este caso queremos registrar más. Somos una historia clínica electrónica donde uno quiere que en el ingreso de datos de alergia uno quiere tener más información, no la información más simple. Entonces tenemos cuál es la alergia, el tipo, la sustancia, la categoría, la criticalidad, etc. Algunas de estas cosas están vinculadas. Entonces van a ver cómo, cuando yo elija algo acá, estas se van a rellenar. Entonces, si yo, esto tiene una restricción, primero, este campo. Si pongo la restricción, es propensidad a una sustancia o propensidad a un producto, lo que sea, algo por el estilo. Le falta que baje ahí para mostrarnos todo. Entonces, lo que voy a hacer es buscar acá, por ejemplo, aspirina. ¿Sí? Entonces, está alergia a la aspirina, es un concepto de nombre. Elijo alergia a la aspirina y automáticamente vemos cómo se van rellenando algunos de los campos. Entonces, el tipo es una hipersensibilidad, es una disposición de hipersensibilidad, una tendencia a la hipersensibilidad. Está activo, no está confirmado. El producto que produce la alergia es la aspirina y la categoría es medicación. Si yo acá hubiera puesto, por ejemplo, a ver si está el langostino acá, alergia de langosta, por ejemplo, y elijo alergia de langosta,
Es hipersensibilidad también, pero el producto es la langosta, lo que causa la alergia. Y el tipo de categoría es comida. Y ven cómo esto va cambiando. Y esto cambia porque estamos aplicando la jerarquía de Snow. Este formulario por detrás tiene la inteligencia de poder buscar qué es la langosta. ¿Es un medicamento o es un animal? ¿O es un comestible? Entonces busca comida, por ejemplo. Entonces va a la comida directamente. En el verification no lo sabe, puede decir que esto es una alergia activa y que está confirmada. Y vamos a ir a la criticalidad que sea de bajo riesgo, porque la manifestación es una urticaria, vamos a poner acá. Y acá estoy buscando la urticaria dentro de los hallazgos clínicos, pues las reacciones son hallazgos clínicos. Ahora podemos mirar acá. Esto tarda un poquito siempre el servidor cuando hago las primeras búsquedas en otro idioma. Estos son los hallazgos clínicos y acá está la lista de alergias. Entonces yo pongo urticaria, vamos a buscar así, y debería aparecer si le doy el tiempo suficiente para que se cargue, se despierte el servidor. Como tarda bastante. Y acá puedo poner la severidad de la urticaria y la ruta en que se expuso. Puedo poner oral y también tarda en buscar oral. Es como que el servidor está un poco lento. Pero bueno. Cuando uno pone todo eso, puedes guardar la alergia y la alergia está grabada. Si yo pongo, por ejemplo, vamos a agregar una alergia nueva que sea al atenolol. Alergia al atenolol, medicación, etcétera. Y la voy a guardar con esos datos. ¿Sí? La tengo ahí. O- ¿sí? Entonces, después puedo agregar un medicamento y puedo agregar un medicamento que tenga atenolol y vamos a decir que lo damos por una. No tengo ningún diagnóstico para atenolol, vamos a poner la neumonía, una tableta cada 12 horas y la agrego. Automáticamente acá me sale una alerta y acá aparece un botón rojo. El paciente tiene alergia al atenolol. Estos son dos conceptos de SNOMED completamente diferentes, ¿no? Donde si uno va al navegador de SNOMED, browser.org, el navegador de SNOMED, vamos a ir para mostrarles cómo funciona la detección, más la versión en español. Si yo pongo alergia, acá buscamos de la misma manera por el multiprefix, porque está el mismo servidor de terminología. Detrás del browser tenemos el mismo servidor de terminología. Lo que tiene que no está restringido, entonces me viene de cualquier lado. Entonces, la alergia al atenolol tiene un agente causal que es el atenolol. El atenolol es una sustancia. Si yo voy a las referencias de la sustancia, vemos que es agente causal de algunas enfermedades, es componente de un procedimiento y es ingrediente activo preciso, que es el que me interesa a mí, de 14 productos. Y estos 14 productos, entre ellos, son el atenolol 50 miligramos. ¿Está dónde está? A ver. Uno- este. Que es el que yo elegí. ¿Sí? Acá está el atenolol. Entonces ahí ven, dentro de la jerarquía de Snowman, pueden ver cómo los dos conceptos, la sustancia atenolol, la alergia al atenolol, para los tres, y el producto farmacéutico, atenolol 50 miligramos, están conectados entre sí a través de la sustancia atenolol. Y bueno, y esta es un poco la recomendación del grupo de cómo ir registrando las alergias. Sobre todo tiene que ver con la forma en que se rellenan y de dónde se eligen los valores para cada uno de estos campos, ¿no? Entonces puede llenar a mano o un poco con la utilidad de eso. Este es el modelo basado en propensidad, pero hay otro que está basado en sustancia. Uno puede elegir la sustancia o la propensidad acá, entonces la puede ir como ajustando en ese sentido. Así que bueno, es muy interesante la guía de implementación. Si están en ese caso de uso, lo pueden ir a mirar. Y por último, vamos a dejar unos minutos para preguntas, pero están los formularios FHIR. Los formularios FHIR es algo súper interesante para ajustar la historia clínica. Ustedes saben que cuando venís de papel hay mucha gente que utiliza formularios y de esta forma que registramos, la alergia puede ser un formulario, pero hay muchísimos más, desde reportes de casos, formularios de cáncer, formularios de consulta, cuestionarios de paciente. Y FHIR tiene esta guía de implementación que se llama Structured Data Capture, que es la que permite el uso de formularios de forma que uno los puede compartir y los puede reutilizar. Entonces, cuando van al Clinical Record, hay una parte que dice formularios clínicos.
Esta parte de formularios clínicos es súper interesante porque tiene formularios custom y formularios Fire que están hechos. Entonces, por ejemplo, uno va a esta, que es la guía de paciente, donde uno puede responder un formulario, y todo esto es un formulario Fire que está editado en un editor de formulario Fire que uno puede compartir entre historias clínicas. E inclusive algunos de los formularios pueden generar problemas. Entonces, por ejemplo, uno dice dislipemia yes, y envío la respuesta y yo después voy a la lista de problemas. Ah, no, este no es el que lo carga. Formularios clínicos es el otro. El de risk factor. Digo, ¿qué, qué diagnóstico tiene de cardiovascular? Entonces, vamos a poner inf. eh, pues está en español. No. ¿Qué es lo que hace este? Eh, Cardiovascular Diagnosis. Hiper. No. Bueno, ahora ya me olvidé cómo se hace. Pero esto lo que hace es que al enviar estas respuestas, uno puede generar automáticamente datos en la historia clínica, ¿no? Entonces, a veces uno va ves acá el 34 del- de la frecuencia cardíaca, es algo que se registra automáticamente a partir del el valor del formulario. Entonces, bueno, recuerden que formularios de Fire es una cosa muy interesante de usar y es lo que les permite tener la parte estructurada de la historia clínica, ¿sí? Y que sea muy dinámico y que no esté programado. El formulario de alergia está programado, tiene una lógica pesada y compleja. Estos otros formularios que les mostré son formularios rápidos que pueden generar inclusive los mismos profesionales con muy poco entrenamiento. Hay un tutorial de Terminology Binding que después lo puedo invitar a verlo. Hay una aplicación donde pueden jugar un poquito con esto. Acuérdense que si van acá al home de todas las demos, hay uno que se llama Sandbox, Sandbox de vinculaciones terminológicas, que no está traducido pero está en inglés, donde pueden jugar y pueden probar a hacer sus propios bindings ahí en el Sandbox. Así que los invitamos a jugar un poquito con eso. Así que bueno, un poquito rápido al final, pero llegamos bien en tiempo, así que podemos pasar a hacer algunas preguntas. Tiene Víctor, amigo a Víctor, y vamos ayudándolos. Víctor también trabaja en el equipo de contenido de Nomen, así que también tiene mucho conocimiento para responder preguntas que tengan que ver con eso. Estamos acá a la Abrimos, orden. abrimos un poco el piso para eso. ¿Qué les pareció? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que les parece que les puede servir? Pueden escribir en el chat, ¿no? Creo, o hay una función de cuya. Capaz no pueden hacer nada. Creo que lo que pasó la otra vez era que no se podía escribir. A ver si, déjenme ver si yo puedo cambiar algo de eso. Side control, annotate. Bueno, puede ser que alguien esté tratando de escribir. No, si es así, no sé cómo modificarlo. Cuida. No, no pueden escribir, Alejandro. Está bien, por eso. No, históricamente QIA debería aparecer, me parece, ¿no? No En la aparece esa. opción QIA tampoco aparece. I don't know, Alison, if you are around, we would like to enable the webinar chat for users. So I don't know how to do that. I can to show webinar. Okay. Bueno, no estoy encontrando la forma de habilitar eso. Víctor, ¿vos ves algo o no, no? No lo encuentro yo tampoco, Alejandro. Bueno, para que voy a ver, te voy a poner. Aquí está, ya lo encontré. Sí se Sí, puede ver en Q&A. Está en el círculo que tiene los tres puntos que dice más. sí, ahí lo encontré yo también, pero no, a ver ahí. Manuel Medina dice, puede Ahí escribir. está, creo que sí se puede escribir. Perfecto. Bueno, nos quedamos con la duda de que sea, de que no, o sea, que no tienen preguntas y no que no estén pudiendo escribir. Así que bueno, vamos a ver acá. Hay una pregunta anónima. ¿Cómo recomienda el uso de seguridad tecnología en los nombres de cada hospital y todos sincronizados con la seguridad nacional? ¿O que hay alguna experiencia real que se puede usar como ejemplo? Excelente pregunta, porque es la gran pregunta. Hay varias experiencias reales. Lo más fácil es lo que estás comentando, tener un servidor en cada hospital
sincronizado. La sincronización se hace a través del servicio de syndication, que es un estándar que tiene Snowmed para distribuir las actualizaciones de la terminología. Y OntoServer, por ejemplo, es el servidor de terminología comercial que hizo el gobierno de Australia y que se vende en muchos lugares y que ese es exactamente el modelo. Y muchos países lo han contratado, ¿no? Donde está bueno, a veces los países dicen, está bueno tener un servidor nacional y que todo el mundo pueda acceder y yo les facilito la vida a la gente, pero eso también es externalizar una función que es de uso cotidiano. O sea, cada vez que cualquier profesional ingresa a cualquier diagnóstico dentro de una historia clínica, hay que ir a ese servidor. Si ese servidor se cae, hay que buscar una forma alternativa, hay que ver cómo le permitimos escribir en texto libre. Si ese servidor anda lento, es difícil manejar el delay. Muchos desarrolladores de historia clínica prefieren tener control sobre eso, que tener el servidor adentro de su propio entorno. Y la verdad que hoy es cada vez más fácil tener tu propio servidor, así que en realidad tener tu servidor dentro de cada hospital o dentro de cada instancia de la historia clínica. O sea, una historia clínica electrónica hoy en día no es una sola aplicación, en general es un conjunto de aplicaciones que trabajan juntas para distintas cosas. Así que una de ellas debería ser el servidor. Manuel también habla sobre el que es patólogo. Los patólogos no tienen ni idea fiel de lo que es Snowmed ahora, sino de los viejos Snowmed, TM y todo eso. En el próximo resumen en español vamos a hablar de Synoptic Reporting, que es el reporte con formularios sinópticos particulares para cada cáncer. Un poco lo tradicional era reportar cáncer de forma abstracta, diciendo esta es la morfología, los ganglios están a este nivel, TNM tradicional, que está bien y se sigue haciendo. Pero un poco ahora la tendencia de ICCR, del CAP y todo eso que están proponiendo es que haya formularios específicos para cada cáncer, ¿no? Y que esos formularios se desarrollan para capturar. Hoy en día el tratamiento del cáncer es mucho más avanzado, si tiene receptores, no tiene receptores, qué procedimiento se hizo, mil cosas más específicas. Entonces, hay un grupo de trabajo en SNOMED que está trabajando mucho para estandarizar la forma en que se pueden implementar estos reportes sinópticos de cáncer específicos para cada tipo de cáncer. Pero bueno, que hay que ver cómo se van a. Cada país igual tendría que adoptarlos, ¿no? Tendría como uno genérico y después adoptarlo a las necesidades locales. Víctor, ¿no tienes algún comentario? No, solo pedirle a las personas que están interesadas en todo esto que pueden comunicarse con nosotros directamente, con el equipo de implementación, con el equipo de autoría a través de nuestra herramienta de atención a clientes que es Freshdesk con el, eh, con el correo info, les voy a poner aquí, @snowmed.org y que esto, ahí van a encontrar respuesta de cualquiera de nuestro equipo que esté en el área donde están, de donde están haciendo el comentario o la pregunta, y que se pueden acercar también a sus centros nacionales de referencia para llevar todas estas dudas y solicitarles también ayuda directa del Centro Nacional de Referencia en cualquiera de sus problemáticas que tengan, tanto implementación como de adopción. Ellos conocen la problemática y también se pueden comunicar directamente con nosotros para solucionar cualquiera de estos problemas o necesidades. Nada más sería eso, Alejandro. Excelente, gracias, Víctor. Y la próxima reunión es el 10 de agosto, donde vamos a repasar los otros tres, que incluye esto de Synoptic de cáncer, ¿no? Tenemos este formulario de feedback para que nos manden cualquier comentario, cualquier forma de mejorar o lo que sea. Así que bueno, los invitamos a, si quieren responder, tienen que escanear con el teléfono el QR para responder el feedback. Y todos estos webinars quedan grabados en YouTube. Así que ya lo vamos a compartir también por las redes y está en el canal de YouTube de Nomad Internacional. Así que lo van a encontrar ahí si lo quieren compartir con alguien o repasar algo que no pudieron anotar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Disculpen que la semana pasada tuvo esa complicación. Si alguno de ustedes vino la semana pasada, disculpen la complicación que tuvimos. Así que bueno, nos vemos de vuelta el 10 de octubre para el segundo en español. Víctor. Muchísimas gracias a todos y gracias, Alejandro, por la invitación y estamos a la orden en Snowman Internacional.
Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos.